Hemos tenido la posibilidad de escuchar varios sermones ya durante este tiempo y gracias al Señor por ese privilegio, porque tenemos la posibilidad de poder meditar a través de su palabra, no tan solo lo que hemos oído de nuestros hermanos compartiendo esa verdad, sino también a través de lo que hemos cantado su verdad, conocido lo que Él ha enseñado a través de ella y obviamente admirarnos de lo que significa Jesucristo vivo y latente a través de su verdad, que puede ser proclamada, cantada, puede ser confesada por cada uno de nosotros. Navidad es una buena oportunidad para preguntarnos en la práctica cuál es nuestro concepto de Jesucristo, qué es lo que pensamos realmente de Él. Finalmente, independiente de lo que significa tener un feriado o una buena razón para compartir en familia, es Jesucristo, su nacimiento, su razón de existencia, la que ha permitido que tú y yo podamos estar disfrutando del marco de lo que esto involucra. Por lo tanto, la pregunta no está de más, es una buena oportunidad la que tú y yo tenemos para pensar. ¿Qué pienso de Jesucristo? ¿Cuál es mi opinión de Él? ¿Qué es lo que sé realmente de su persona? Esa pregunta no debe ser algo que puede ser inhibido o que debe ser obviado por nosotros, sino que al contrario, es algo que aparece mencionado en la Biblia en muchos contextos. De hecho, el propio Señor Jesucristo preguntó en un momento específico a sus discípulos, bueno, ¿qué opina la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen ustedes también de mí? Déjenme comenzar de esta manera, citando específicamente ese momento, ese lugar, en donde obviamente sabemos, el marco también de nuestro Señor Jesucristo nos hace pensar de esa forma, en cómo Jesucristo quiso hacer pensar a los suyos. Cito para ustedes Mateo capítulo 16, versículo 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Muy interesante, Jesucristo está ya en el camino a lo que va a ser su muerte, ya ha comenzado lo que sería este descenso geográfico hacia Jerusalén, pero desea tomar un tiempo específico con sus discípulos en una zona específica para poder tener la tranquilidad necesaria para, animarles, fortalecerles, llenarles de convicciones, establecerles en lo que sería su propia fe. Y notamos algo muy interesante, lo lleva a una zona, no es casualidad que el texto lo mencione, Cesarea de Filipos, que era una zona que estaba fuera del gobierno en particular de Herodes Antipa, gobernador de Galilea, una zona que estaba llena de gentiles. Por lo tanto, no iba a tener ni la presión que generaba ya su presencia entre judíos, ni la popularidad que tenía ya, sino que iba a estar ahora en un tiempo de profunda intimidad con los suyos, haciendo algunas preguntas específicas para animarles, para, hacerles pensar. Por lo tanto, les pregunta a los 12, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la opinión que ellos tienen? Dígame, por favor, es un examen para ellos. La respuesta es muy interesante porque arraiga ya cuáles eran las interpretaciones o los conceptos que las personas de la época tenían sobre Jesucristo. Mire allá la respuesta que dan los discípulos. Unos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Muy interesante, la opinión popular de la época definía a Jesucristo bajo esos términos. Algunas personas decían, yo creo que Jesucristo es Elías, yo creo que Jesucristo es Juan el Bautista, yo creo que es Jeremías, y otros decían, cualquiera de los profetas, yo creo que Jesucristo es. Ahora, varias cosas para mencionar. Es que para que cualquiera de ellos fuese, si realmente Jesucristo, habían algunas cosas sobrenaturales que tenían que suceder. Permítame mencionar detalles de algunos de estos nombres que eran asumidos por la gente como, Jesucristo mismo. Algunos decían Juan el Bautista. Juan el Bautista había muerto ya hace un tiempo atrás. Juan el Bautista ya había dejado lo que significaba la esfera terrenal, había sido matado, sabemos la historia ya por Herodes. De hecho, el propio Herodes Antipas pensaba que Jesucristo era, en un sentido, la reencarnación de Juan el Bautista, que Juan el Bautista había vuelto de la muerte para, obviamente, hacerle sentir el peso de su culpabilidad. Pero sabemos Juan el Bautista no era realmente Jesucristo, o Jesucristo no era Juan el Bautista. Algunos decían Elías, y sabemos, la profecía del Antiguo Testamento señalaba que un Elías iba a venir antes del día grande y temible de Jehová. Por lo tanto, los judíos tenían en su mente siempre esta idea, tienen muchos hasta el día de hoy, la idea de que viene este precursor, que sin duda va a venir.
Por lo tanto, veían a Jesucristo como ese precursor, como ese Elías que iba a aparecer allá. Muy interesante, hasta el día de hoy muchos judíos siguen en la celebración de la Pascua dejando un asiento vacío que básicamente representa la idea de que ese Elías iba a venir antes de ese día grande y temible de Jehová. Otra de las respuestas populares de la época en cuanto a Jesucristo era que él era Jeremías. No, él es Jeremías. Este hombre que está acá, que se dice el Hijo del Hombre, este hombre que hace milagros, es Jeremías, el profeta Jeremías. Hay mucho de la tradición judía al respecto de por qué ellos pensaban esto. Una de las cosas que daba vuelta en la historia era que Jeremías, antes del exilio, había tomado el arca y el altar y el incienso del templo, básicamente representando con eso que la presencia de Dios había salido y que un día iba a retornar. Por lo tanto, los judíos tenían en su mente la idea de que un día iba a venir ese Jeremías e iba a establecerse otra vez la gloria de Jehová. Al ver a Jesús decían, creo que es Jeremías. Por último, la reflexión máxima allá de todos o final es, bueno, cualquiera de los profetas. La gente tiene muchas opiniones de ti, nos dicen que puede ser cualquiera de los profetas. Y según Lucas 9, por ejemplo, notamos allá que la mención es a cualquier profeta de la historia, cualquiera podía ser asimilado con Jesucristo. Ahora, algunas cosas para decir con respecto a esta pregunta que está escuchando nuestro Señor Jesucristo, o la respuesta que está escuchando nuestro Señor Jesucristo a su pregunta de parte de los discípulos. Es que todos aquellos que son comparados con Jesús o son asociados a Jesús tendrían que haber resucitado para que fuese Jesús. Por lo tanto, hay algo sobrenatural, una obra sobrenatural que ellos asimilaban. Otra cosa, ellos asumían que Jesús era un gran profeta. No había duda de eso. El punto es que no podían asociar, por más necesidad de algo sobrenatural o por más necesidad de que él fuese realmente no solamente un gran profeta, sino un gran maestro, el hecho de que él realmente era el Mesías. Realmente él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No sería un ejercicio muy distinto en nuestros días? Si yo le preguntase a usted, o si preguntásemos afuera de este lugar, ¿qué piensan de Jesús? Las personas van a tener un montón de conceptos de él, un montón de definiciones, terminologías allá, asociadas a su propio planteamiento, o a su tradición familiar, o a lo que sea. Finalmente, cuando tú y yo decidimos investigar la vida de una persona, un buen ejercicio que podemos hacer es qué nos dice la biografía específica de esta persona, la biografía autorizada de esta persona, la real manifestación de esta persona, que sabemos en el caso de Cristo, más allá de nuestra propia interpretación personal, está arraigada en la santa palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes hoy día algo específico arraigado en un texto que comenzamos a ver como iglesia la semana pasada en el marco de Navidad, y estamos hablando allá de Juan capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, le invito por favor a ir allá a Juan capítulo 1. Lo que hace el evangelista Juan, un discípulo de Jesucristo que estuvo con él, que vio su obra, vio su carácter, contempló su grandeza, definir a través de todo el libro de Juan algo que es tan trascendente para cada uno de nosotros, el conocer a Jesús realmente como debe ser conocido, el saber de Él en cuanto a todo lo que debe ser sabido de Él. Y no va a dejar duda alguna que su propósito para esto es para que nosotros podamos creer en el Hijo y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, tal como menciona su palabra. Juan capítulo 1, voy a leer para ustedes desde el versículo 1 al 5, la palabra del Señor. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Varios aspectos de la vida de Jesucristo, varios elementos que deben ser asumidos por nosotros en cuanto a Jesucristo son descritos en particular acá por Juan. Elementos que vale la pena que tú y yo podamos no solamente conocer, sino que también es imprescindible que podamos creer para que podamos establecer una relación genuina y viva con el Rey del Cielo, con Jesucristo mismo. Primera cosa que el texto nos muestra de manera muy palpable es el hecho de que Jesucristo es eterno. Nota allá cómo lo describe Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio es una alusión muy clara, muy interesante, es un paralelo perfecto a cómo comienza el Génesis en el hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sin duda alguna, Juan quiere llevar a su audiencia allá. Más adelante va a decir que en Él fueron hechas todas las cosas que debían ser hechas.
Por lo tanto, está diciendo que Jesucristo no está limitado a la esfera del espacio que muchas veces tú y yo pensamos que está desde Belén hasta su muerte, 33 años, eso es todo, sino que Jesucristo es mucho más trascendente que eso. El texto bíblico dice que en el principio era el verbo, estaba el verbo, él ya existía. Usted sabe, el tiempo tal como lo conocemos comienza ya desde la creación de todo. Antes de eso lo que tenemos es eternidad. Jesucristo ya estaba allá. Y Jesucristo sin duda que muchas veces puede ser por nosotros despreciado al punto de simplemente considerarlo en un aspecto específico. Es mucho más que eso y Juan quiere dejar eso tremendamente claro desde el comienzo. Avance conmigo a Juan, mira ya, capítulo 1, ahora versículo 15. Juan el Bautista hablando, mire lo que señala. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y tal como mencioné la semana pasada, recuerda la escena ya, Juan era mayor que Jesucristo en cuanto a tiempo de nacimiento. ¿Por qué dice era antes que mí? Es porque Juan tenía buena teología. Sin duda alguna sabía, Jesucristo es más trascendente de lo que muchos pueden pensar. Avance conmigo a Juan capítulo 8, por favor, allá en la Biblia. Juan capítulo 8. Nota ahora las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Nota lo que está diciendo? Es decir, decirle eso a un judío de esa época era algo muy extraño, ¿no? Ellos saben, Abraham tenía más de 2000 años de existencia. ¿Cómo puede decir este hombre que estamos viendo ahora con nuestros propios ojos que él estaba antes que Abraham? ¿Es Jesucristo un mentiroso? Y la respuesta es no. Él no conoció pecado, dice su verdad. Él está haciendo una aseveración que es interesantísima, nos habla de su trascendencia, su dimensión. Jesucristo es eterno, Él es preexistente. No debes limitarlo simplemente a una esfera de tiempo. Jesucristo es Dios mismo. Avanza, por favor, conmigo a Juan capítulo 17. Ahora nota, esta es una oración de Jesús antes de morir. Y Jesús la noche misma, antes de ser entregado en la crucifixión, está orando al Padre. Y dentro de su oración, Él menciona lo siguiente, versículo 5 de Juan 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Otra vez, es una aseveración vital que nos habla de un concepto mucho más amplio de lo que tú y yo, por tentación natural, podríamos tener de Cristo. Jesucristo estaba allá antes de que el mundo fuese y no hay duda alguna de que esto es una verdad clarísima expresada en la palabra del Señor. Nuestra imagen correcta de Jesucristo debe asumir que en la eternidad Él ya estaba, Él ya participaba, Él ya obraba. Jesucristo no fue un accidente en la historia, no fue un plan B simplemente para resolver un gran error que había sucedido en la humanidad. Jesucristo sin duda era parte de un plan mucho más grande en donde Él mismo es el agente activo de ese plan, es el diseñador de ese plan en su eternidad. Sin duda alguna, Él ya tenía contemplado todo lo que eso significaba. Déjeme dar un ejemplo palpable de esto a través de una referencia escritural. En Miqueas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 2, estamos hablando de un profeta 720 años antes de Cristo, va a hacer una declaración profética impresionante. Una de las razones por las cuales tú y yo creemos en la inspiración de la Biblia es por su cumplimiento profético. Miqueas está diciendo lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, nota, generalmente cuando vemos este pasaje nos asombramos del hecho de que 720 años antes Dios estaba diciendo que el lugar del nacimiento de Jesucristo iba a ser Belén Efrata. Esto no es parte de la trascendencia histórica de la familia de Jesús. En términos de su lineamiento cercano, ni María ni José vivían allá. Por alguna razón en la historia, donde no hay precedentes de esto en la historia, hay un censo específico allá. La gente debía ir a la zona de origen, donde ya varias generaciones habían estado fuera. A ellos les toca justo en el momento preciso en donde Jesucristo está en el vientre de María. Ir directamente a este lugar, Belén Efrata. Y no nace antes, no nace después, nace precisamente en el momento específico. Y nos asombramos por eso, esto es algo impresionante, pero a veces perdemos el foco de todo el texto. Mira lo que está hablando la Biblia. Dice que sin duda
Iba a venir en ese lugar el Señor de Israel. Pero eso no fue la única salida de Él, eso no fue la única aparición de Él. El texto dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo preexistente, es eterno. El Jesucristo de la Biblia no está limitado a una esfera de tiempo particular. El Jesucristo de la Biblia tuvo varias salidas, o éxodos, como menciona el texto allá, en donde Él está manifestando su realidad, manifestando su existencia. Mis amados, hay una verdad que tú y yo debemos reconocer y asumir bíblicamente. Y esto tiene que ver, obviamente, en cuanto a nuestra propia concepción de Cristo. Él es eterno, sin duda que es eterno. Su carácter infinito puede proveer para nosotros precisamente lo que necesitamos, porque al ser eterno sabe precisamente todo lo que es necesario, bueno, útil y trascendente también para nuestras propias vidas. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, leemos lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La razón por la cual tú y yo podemos disfrutar de una gran promesa, esa convicción tremenda que los hijos de Dios podemos disfrutar por la verdad bíblica de tener vida eterna, es porque aquel que tiene vida eterna está capacitado para poder entregarnos lo que sabe, para entregarnos lo que conoce. Dios nos ha dado vida eterna, una vida que está arraigada, ensimismada, que está concluyentemente manifestada en Jesucristo mismo. Juan entonces dice, primera cosa, Él es eterno. Si quieres tener un concepto correcto de Jesús, no lo limites. Segunda cosa, Jesucristo es preeminente. Mira otra vez Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y obviamente es la razón para decir preeminente, porque Juan utiliza una terminología para describir a Jesús, la terminología verbo, que para los griegos era la definición de la máxima allá capacidad y sabiduría de la creación. Ellos utilizaban este término para referirse al orden detrás del cosmos. Esta era la terminología que utilizaban para eso. Desde la perspectiva judía, el término verbo era algo que se asociaba, sin duda alguna, a la deidad. Es porque verbo es la palabra en griego palabra. Y los judíos sabían, por la palabra de Dios habían sido creadas todas las cosas, por la palabra de Dios, sin duda alguna, todo había sido diseñado. Salmo 33 menciona lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por lo tanto, cuando Juan está diciendo Jesucristo es el Verbo, la audiencia está entendiendo claramente, Él es la máxima sabiduría atrás del cosmos. Por otro lado, los judíos están diciendo, Él es Dios. Él es Dios, no hay duda alguna de que Él es Dios. Jesucristo es sublime, Él es excelso, Él es totalmente preeminente, Él es absolutamente relevante. Y vale la pena que tú y yo dimensionemos esto en el marco de la palabra del Señor. No es casualidad que Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es porque su preeminencia, su trascendencia, su máxima está arraigada sin duda alguna en lo que significa su propia realidad, su propia verdad. Queridos, cuando Juan está diciendo allá, en el principio era el Verbo, está diciendo sin duda alguna, Jesucristo es la plenitud del que lo llena todo, sin duda alguna. Cristo estaba en el principio, y nota otra vez cómo menciona allá una línea de progresión para enfatizar esa preeminencia. Mira otra vez, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está haciendo acá una continuidad de su relato para amplificar lo que él quiere que sea reconocido en Cristo. ¿Cristo estaba en el principio? La respuesta es sí. Y esto nos responde varios pasajes que a veces no podemos responder cuando leemos Génesis 1. ¿Por qué Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Es porque Dios estaba manifestado no solamente en el Padre, sino también en el Hijo, Jesucristo. Pero no solo eso, el texto dice que el Verbo era Dios. Mis amados hermanos, Jesucristo es Dios, y la Biblia evidencia con mucha profundidad la realidad de lo que esto involucra. Cuando te acercas a Jesús, no estás acercando simplemente al niño de Belén, que nació, que lloró, que luego creció en sabiduría, que se llenó como un niño normal en muchos sentidos, que fue, creciendo, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que tuvo sed. Jesucristo es eso, pero es mucho más que eso. Jesucristo es preeminente, Jesucristo es Dios mismo. En su propia terminología escritural nos dice, por ejemplo, en sus palabras, yo y el Padre uno somos. Y querían apedrearle porque él se hacía igual a Dios, la misma sustancia, es la idea allá. Diríamos en nuestros días el mismo código genético. El Padre, que no tiene temor para decir con claridad, no hay otro Dios fuera de mí.
no tuvo ningún problema para decir lo siguiente en Hebreos capítulo 1, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Dios mismo, el Padre, está reconociendo que Dios, el Hijo, es Dios. Bien hacemos tú y yo cuando realmente confesamos a Jesucristo, confesarlo tal como debe ser asumido. Él es, sin duda alguna, preeminente. Y este es el punto clímax de Juan a través de todo su relato, el mostrar la preeminencia de Cristo. Un tercer elemento que podemos ver a través del relato de Juan capítulo 1 es el hecho de que Jesús es todopoderoso. Mira, versículos 2 y versículo 3 dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay duda alguna, ya el texto nos ha mostrado, Él es eterno, Él es preeminente, el Señor Jesucristo queda tremendamente explicitado en los textos a través de estos detalles. Pero según Juan, nuestro Señor, que ya estaba en el principio, muestra su poderío a través de ser el agente activo de la creación. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios, cuando la Torá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que está diciendo en la práctica es que Jesucristo, Dios, fue el que estaba siendo el agente activo de todas las cosas creadas. Esa es la razón por la cual Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17 menciona, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es porque no hay duda bíblica allá. Jesucristo es todopoderoso, tenía la capacidad de poder no solamente en su eternidad estar allá, sino también de poder hacer lo que debía hacer a través de la creación de todo aquello que fue hecho. Mire, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, cuando tú y yo agradecemos a Dios por la creación, estamos diciendo de manera muy práctica, si queremos ser tremendamente específicos, gracias Cristo por la creación, gracias Cristo por esa cordillera, gracias Cristo por ese cuerpo que has dado con tanta sabiduría a cada uno de nosotros. Mira la descripción del propio Señor Jesucristo. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la revelación bíblica. Allá Jesucristo se aparece precisamente a Juan para manifestarle aquellas cosas que van a suceder en los postreros tiempos, tal como menciona su palabra. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice allá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mira la descripción bíblica, hablando de aquel que va a venir, y sabemos que Jesucristo va a volver, creemos sin duda, decimos tal como dice el texto allá, sí, amén, es una gran verdad que fortalece sin duda nuestra fe, que nos da esperanza en nuestra fe. Pero mira la terminología que se utiliza para describir a este Cristo, el alfa y la omega, primera y última letra del alfabeto allá, asumido como un todo, el principio y el fin, sin duda alguna, es el Señor, el que es, el que era, el que va a venir. Y termina ya cerrando todo eso como el Todopoderoso. Muy interesante. Algunas personas al interpretar este pasaje dicen no se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo al Padre. Para que no quede duda con eso, sigue adelante conmigo el versículo 17. El texto dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Estas son las palabras de Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Notas lo mismo, ¿no? Y el que vivo y estuve muerto. ¿Estuvo muerto el Padre? ¿Ah? ¿Quién estuvo muerto? Jesucristo. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Querido, Jesús es todopoderoso. Hacemos muy mal cuando nosotros pensamos que Él no tiene la capacidad de hacer lo que realmente merece o quiere hacer. Y cuando logramos dimensionar lo que eso significa, logramos asumir también la importancia de entregarnos a Él. Es porque cuando te entregas a Jesucristo no te estás entregando a un bebé, te estás entregando de manera muy práctica al Dios del cielo, el Todopoderoso, aquel que tuvo la capacidad de hacer todo lo que necesitaba ser hecho, aquel que trasciende y aquel que tiene la capacidad para poder obrar poderosamente también en nuestras propias vidas. Una reflexión más con respecto al Jesús bíblico es que Jesús es vida.
Mira ya otra vez Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es otro atributo inherente en Jesucristo. La vida, sin duda alguna, es otra característica que le pertenece a Él. Siguiendo la línea contextual de Juan, recuerda, Él nos está llevando al momento de la creación para hablarnos de la preeminencia de nuestro Dios. Dice, la vida estaba en Cristo antes de la creación, ese es el contexto. En Él estaba la vida. ¿Cuándo? En el principio, es decir, ya estaba allá. Antes de la creación de todas las cosas, obviamente la vida estaba en Él. Y eso nos hace mucho sentido con lo que Juan está diciendo. Si todas las cosas que fueron hechas por medio de Él, algo que era trascendente, que Él pudiese tener la oportunidad de dar, es precisamente vida. Ahora, Él no solamente tiene vida, Él es vida, Él es vida. Él tiene la capacidad para poder entregar todo aquello necesario. Todo lo que fue hecho está aquí porque Él quiso hacerlo. Todo lo que tiene aliento de vida puede respirar porque Él lo dio. Él tiene vida, Él es vida. El hecho de que la vida esté arraigada en Jesucristo antes de la creación nos habla de algo muy interesante en teología. Esto se llama aseidad, es la existencia propia. Jesucristo no fue creado, es decir, Jesucristo tenía vida en sí mismo, no necesitaba. Todo lo que tenemos, incluyendo el universo, tiene un principio. Alguien externo tuvo que dar vida. En el caso de Jesucristo, Él no necesita eso. Esta es la razón por la cual Jesucristo se describe de la misma manera como Jehová se describe en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. La idea es, yo siempre he sido, siempre he estado. Tengo existencia propia, vida en mí mismo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, utilizó esa misma descripción. Yo soy, yo soy. Pero no solo eso, en el contexto de lo que estamos mencionando, para animar a sus discípulos, en un momento de la historia, antes de morir, Él dice, Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Es decir, de manera muy palpable, Juan nos habla de la vida. Y no solamente nos habla de ella en el aspecto físico, obviamente Él dio vida desde la creación de manera física, sino que también nos habla de su capacidad para poder dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Esto es muy importante y creo que probablemente puede ser una gran reflexión particular que puedes llevar después de este servicio a tu propia casa y meditar en ella en tu propio corazón. Cuando la Biblia se refiere a las personas, se refiere a ellas de muchas maneras. Ahora debemos saber, el Dios de la Biblia nos dice la verdad. Muchas veces no nos gusta escucharla, pero no deja por eso de ser la verdad. Una de las cosas que el Dios de la Biblia menciona es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es porque nuestro propio pecado nos separó de Dios, nos distanció de Dios. Lo que eso generó en la práctica es una separación del hombre con Dios. Algo que se ve muy explícito en la creación, cuando Adán y Eva pecan, y obviamente se ve esta distancia con Dios, sigue siendo una constante en la existencia del hombre. Tú y yo estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente hablando. De manera gráfica, lo que Jesucristo está haciendo al venir, nacer en Belén, vivir de manera piadosa y santa, morir en la cruz del Calvario y luego resucitar, es poder darnos una posibilidad de vida que por nosotros mismos jamás podríamos obtener. Es porque un muerto no puede resucitarse. Es porque un muerto no puede darse vida a sí mismo. Por eso es tan trascendente el hecho de que Jesús sea vida, porque Él puede darnos vida, puede darnos vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Es una descripción palpable y práctica de eso. En Juan capítulo 10, las palabras de Jesucristo fueron las siguientes. Él dice en el contexto, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Es su propósito. Jesucristo no vino para que lo pongamos en un pesebre cada año y adoremos al niño de la forma que nosotros pensamos que debe ser adorado. Jesucristo no vino específicamente acá para que nosotros digamos, mira, es un buen tipo, es un buen hombre, es una ética elevada, una moral exacerbada quizás. Jesucristo vino en sus propias palabras para dar vida, para poder permitir que aquellas personas como tú y yo, que asimilamos que por nuestro pecado estamos muertos y que no podemos volver a tener una relación con Dios si no fuese por Jesucristo, la tengamos en Él. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es así, corta, directa, precisa.
Por lo tanto, tu concepto de Cristo tiene importancia y la respuesta es sí, tiene importancia. Y con todo el amor del mundo necesito decirte, no puedes quedarte simplemente con un concepto vago de Él cuando disciernes bíblicamente que esa persona es vida, es eternidad, es preeminencia, es todopoderoso. Es que tu vida no puede seguir igual si logras dimensionar realmente quién es Cristo. Y Cristo es vida, lo necesitas, lo necesito. Si usted sigue leyendo Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aunque podría mencionar como un punto adicional al sermón que Él también es luz, y sabemos, Él es luz, eso es lo que la Biblia enseña, Juan quiere enfatizar otro aspecto de eso. Él está diciendo que Él, siendo vida, es la luz de los hombres. Es decir, el hecho de que Él tenga vida y pueda proveer vida es lo que hace resplandecer nuestra vida. Esa es la verdad. El hecho de saber de que Él nos da vida, el hecho de saber que no son mis pulmones, sino que es Él que me permite respirar. El hecho de saber que no es mi jefe, sino que es Él el que me provee para abastecerme. El hecho de saber que no es la comida específica, sino que es su palabra la que puede alimentarme permanentemente, me da un sentido distinto de vida. Pero es la verdad, es lo que dice, hace resplandecer. Las tinieblas que habían invadido el entendimiento de los incrédulos, como dice su palabra, pudo ser disipada porque la vida de Cristo alumbró nuestros corazones. La Biblia une estos términos de manera muy constante, muy interesante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 36:9, David dice, ciertamente contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos luz. Una asociación muy marcada de esto, que es precisamente lo que Juan dice, el verbo mismo es la vida y la luz de los hombres. Sin importar el entorno, sin importar el contexto de cada persona. Cuando la vida de Dios se manifiesta, la luz resplandece. La luz resplandece. Y de pronto es como que ciertas cosas que no calzaban, calzan. De pronto como ciertas cosas que no entendía, se entienden. De pronto ciertas cosas que yo practicaba o vivía dejan de ser parte de una lógica normal de simplemente hábitos, sino que empiezan a ser cuestionadas, reevaluadas, formateadas y cambiadas. Es porque la luz aparece. Y la luz se otorga por esa vida que Dios puede dar a través de Jesucristo. Antes de haber energía eléctrica, existían ciertos sistemas de iluminación en las zonas particulares de pueblos o lugares. Una de ellas era, básicamente este hombre que andaba con ciertos elementos de, combustible para ir prendiendo ciertas antorchas en el camino. Y para las personas era evidente el hecho de que venía este hombre, porque en el rastro del caminar de este hombre que iba prendiendo faro y faro, o lámpara y lámpara, iba quedando ese destello de la luz, que iba siendo una manifestación clara de que este hombre había pasado. Nos ayuda a pensar en esa ilustración para considerar a Jesucristo, guardando toda la proporción que esto implica. Cuando piensas en Jesucristo es muy fácil discernir que Jesucristo está allá porque su luz ha dejado destellos de eso. Hay evidencias palpables de esto. Juan nos dice una muy marcada, ¿o no? Él estaba en la creación, las cosas fueron hechas por Él, por lo tanto puedes saber de su existencia, su vida a través de la creación de todas las cosas. Es una cosa impresionante que la Biblia nos está diciendo. Otro elemento es la vida de cristianos. Porque la luz de Cristo afecta de tal manera la vida de los cristianos que puede hacer que estos vivan de maneras distintas, es decir, impensadas para muchos de nosotros. La razón es porque su luz ha dejado una evidencia, un rastro allá. Cuando Jesucristo ha dado vida a los suyos, el resplandor que deja su obra de gracia se hace evidente. Se hace evidente. Y no hay tinieblas suficientes que puedan resistirlo. No hay tinieblas suficientes que puedan apagarlo. En una pieza completamente oscura, basta la pequeña luz de un fósforo para disipar todo aquello que podría ser en un momento tremenda razón de terror y de pavor. ¿Recuerdas que al comenzar mencioné que la Navidad es una buena oportunidad para definir el concepto de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo para ti? Cuando pensamos en Mateo, pensamos que Jesucristo hizo una pregunta y abordamos esa pregunta. Jesucristo le preguntó a los suyos, ¿qué dice la gente? Que soy yo. Y ellos dieron sus respuestas. Pero esa no fue la única pregunta de Jesús. Permítame terminar allá. Acompáñeme a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículos 15 y 16. El texto dice así. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Muy interesante. Y ustedes ya me han dicho lo que la gente dice, ¿no? Ya, pero ahora yo quiero saber ustedes, los 12. Bueno, ¿quiénes dicen que soy? ¿O quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy interesante. En el original se pone mucho énfasis en ese, el pero vosotros, el pero vosotros. Y creo que nos ayuda mucho a considerar esto, es porque cuando hablamos de la salvación, de la vida que Cristo da, estamos hablando de algo que es muy personal. Independiente de lo que el resto diga o no, esto es algo muy personal. Es decir, es cuál es tu verdadera relación con Jesucristo, cuál es tu verdadero concepto de Jesucristo y obviamente cuál es tu verdadera vida con Jesucristo. Esto es muy importante. Por eso el qué pensamos nosotros de Él, o qué pienso yo, qué piensas tú, son preguntas tan importantes para ser discernidas, porque independiente de lo que nuestro entorno, nuestro mundo pudiese decir de Él, el nosotros, el yo, es muy importante para poder definir realmente mi relación con Él. Pedro, como buen líder del grupo, portavoz del grupo, está diciendo allá, bueno, una confesión personal, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2 elementos breves allá, el Cristo. La definición que ellos tuvieron ya era muy distinta a la que los otros habían dado, la que el entorno daba. El entorno decía, Él es, en el mejor de los casos, es el precursor de Cristo. En el mejor de los casos es el Elías, el precursor del Mesías. Bueno, ellos dicen algo que es sorprendente. Nosotros creemos que eres el Cristo. El Cristo es una palabra que se traduce literalmente como el ungido, el Mesías prometido. Ellos asimilaban, por la gracia de Dios, Jesucristo, nosotros sabemos que tú eres el Salvador prometido, el Rey eterno anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Sabemos que eres el Cristo. Segunda cosa que dice, el Hijo del Dios viviente. Muy interesante. No solo el Hijo del hombre, sino el Hijo de Dios. No solo Dios, sino del Dios vivo. El Hijo del Dios viviente. Y cuando alguien asimilaba esto, no solamente estaba asimilando el hecho de la deidad involucrada allá, está asimilando algo que era obviamente muy trascendente a su época. Estás diciendo, eres de la misma sustancia con el Padre. Es porque eres su Hijo. Es decir, no hay diferencias. Es una terminología muy interesante que se aborda en la Escritura. Pedro, sin duda, no entendía todo lo que implicaba el Cristo. Todavía no había pasado la muerte y la resurrección de Él, pero tenía lo suficiente para poder reconocer, a través de esta confesión sencilla y directa, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión, sin duda, marcó la vida de estos hombres, porque marcó no solamente como la historia lo hizo, sino como realmente Cristo lo puede hacer de manera interna, un antes y un después en ellos. La razón por la cual Pedro y los discípulos podían tener una respuesta tan clara es porque Cristo, su vida, había alumbrado sus corazones al punto de hacerles discernir realmente quién era Él. ¿Quién era Él? Si la pregunta fuera para ti, y la pregunta fuera muy directa para ti, bueno, ¿quién dices tú que es el Cristo? Bueno, vas a tener una amplia tentación de posibles respuestas. Probablemente ni siquiera tienes una respuesta. Yo necesito animarte a considerar esta verdad, porque a través de lo que Juan ha dicho, al menos tienes una fuente confiable de donde podrías desprender tu respuesta. Jesucristo es eterno, Él es preeminente, sin duda alguna, Él es todopoderoso, Él es vida. Saber eso te puede ayudar mucho para tener una definición correcta de Él. Y sin duda es un buen diccionario el que tienes allá definiendo a Cristo. Pero tienes otra oportunidad a través de esto. No solamente saber que Jesús es así, sino que saber que ese Jesús que es así puede ser tu Jesús, tu Señor. Puede ser tu Dios, puede ser tu autoridad máxima. Y tú puedes ser sin duda alguna quien vive para Él, quien le sirve a Él. Querido, si rechazas a Jesús tal como la Biblia lo menciona, estás perdiendo la oportunidad que Dios ha establecido para aquellos que son salvos. En Juan capítulo 8, versículo 24, Jesucristo, obviamente hablando con los suyos, mencionó lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mira lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, si ustedes no tienen el concepto correcto de quién soy Dios, yo soy, van a morir en sus pecados. Por lo tanto, el hecho de tener opiniones diversas de Jesucristo es una opción, ¿sí? Es una buena opción. El mundo lo plantea así. Pero el tener el concepto correcto de Cristo es la única opción buena que te va a dar vida, que te va a permitir realmente poder no morir en tus pecados, sino poder disfrutar de ese Cristo que es mucho más trascendente de lo que tú y yo muchas veces pensamos. Acompáñame en oración. Gracias, Dios, por darnos tu palabra, Señor, tu verdad. Gracias porque a través de ella alumbras nuestro entendimiento, Señor.
Es obviamente una tentación recurrente el hecho de evadir muchos elementos que son mencionados en la Biblia, que son mencionados como verdades trascendentes, que deben ser sin duda, Señor, asimilados por cada uno de nosotros. Y en particular cuando se trata de Cristo, esto no es simplemente un opcional, sino que esto es algo que es debido a muerte. Esto es una determinación que involucra sin duda nuestra eternidad. Nuestra eternidad está en juego, sin duda alguna, allá. La razón es porque ha generado no solamente una posibilidad para que las cosas sean distintas en nosotros, porque ha generado un Señor para que nuestra vida pueda ser gobernada de manera distinta a como ha sido gobernada, porque ha generado un Dios, porque eres Dios mismo, que sabe gobernar, que sabe guiar, que sabe inducir, que sabe también provocar, que sabe sin duda alguna el poder dar vida. Y nosotros no podemos quedarnos simplemente así, inherentes a esto, como si nada ha pasado, sino que debemos responder a esto, tal como los discípulos debían responder. Señor, que la misma gracia que actuó poderosamente en tus discípulos para que ellos pudiesen confesar quién realmente es Jesús, actúe en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Te ruego esto de todo corazón, para que nosotros, frente a la gran pregunta, el examen trascendente que manifiesta nuestra eternidad finalmente, pueda ser respondida correctamente. Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el Eterno, el único, el Yo Soy, el verdadero, el único sabio Dios, aquel que es digno de recibir la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.